Hola, buenas tardes, buenas casi noches ya en la Ciudad de México y creo que más noches en el sur del continente, que también nos avisaron que nos iban a estar viendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Estoy muy emocionada de retomar pues, charlas, pláticas con especialistas y especialmente hoy que está con nosotros Gaudencio Rodríguez. Hola Gaudi, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy contento, Gina, de volver a estar aquí contigo, dialogando. Siempre es un gusto y muy agradecido porque me invitas acá a tu espacio. Sí, no, y hoy con algo muy especial, que es para presentar tu nueva publicación, que vamos a estar platicando sobre él. Quiero pues dar una introducción presentándote. Seguro que todo el mundo te conoce ya, Gaudi, pero bueno, voy a presentarte. Gaudencio Rodríguez es esposo y papá, psicólogo y psicoterapeuta. Tiene más de 2 décadas acompañando instituciones educativas de protección y de salud de diversos países de Latinoamérica en sus procesos de capacitación y desarrollo. Es consultor para la UNICEF en 2020 y 2021 en temas de crianza positiva y buen trato. Autor del libro Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil, cuyo contenido además sirvió de sustento para la prohibición jurídica del castigo corporal y cualquier otra forma de castigos crueles, degradantes o humillantes, como forma de corrección o disciplina en México y Colombia en 2021. Miembro del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de León, Guanajuato, y autor ahora de Verdades de la Adopción, que es el nuevo libro que acabas de publicar, del que vamos a estar hablando en esta ocasión. Bienvenido, Gaby. Gracias nuevamente. Y te decía que por fin pues, pudo salir este libro. Me costó varios años, pero ya está ahí y me da mucho gusto pues, presentarlo de primera vez aquí contigo. Ay, me da mucho gusto también, Gaudi. Muchísimas gracias pues eso es un honor, la verdad, tenerte aquí y presentar tu libro que tuve la oportunidad de leer. Aquí lo tengo. Es un libro enorme. Tiene Muchas páginas. 500 páginas, pero ninguna es un desperdicio, ¿eh? De verdad, tiene su razón de ser pues la extensión del libro. Me encantó cada página que iba leyendo, porque yo iba pensando y decía, bueno, pues mi hija tiene 25 años ya, y la adopté de un mes. Pero yo pensaba en todas las familias que están en proceso, todas las familias que acaban de recibir a sus hijos, o todas las familias que ya tienen tiempo con sus hijos, porque incluso yo que tengo 25 años de mamá, había cosas que me sacudían y decía, wow, esto sí, tenía que haberlo sabido desde un inicio. Ojalá lo hubiera sabido desde el principio. Entonces creo que además de que es una guía, nos va acompañando en todo el proceso y toda la crianza y nos hace mucha conciencia sobre lo que un niño requiere, ¿no? Un niño que perdió sus derechos, ¿no? Su derecho a vivir en familia, pero también es un libro que sacude, Gaudí. O sea, es un libro que nos lleva a hacer conciencia sobre una realidad que tienen miles de niños en México y en Latinoamérica y en el mundo, y que, pues, como tú dices, hay que ir creando cultura de adopción porque es nuestra responsabilidad como sociedad. Sí, y a mí me encanta saber que pues esta charla que vamos a tener durante esta hora pues es con alguien como tú que sabe del tema porque se ha formado en el tema formalmente, valga la redundancia, pero también pues porque lo ha vivido desde su ser mamá por adopción y también porque ya lo leíste, ¿no? Ya pudiste leer esas más de 500 páginas. Y entonces, pues, ¿qué tal si te tomas unos minutos para que nos puedas compartir tus reacciones ante el libro? Sí, pues es eso, Gaudí. La verdad es que yo iba leyendo poco a poco y me fui dando cuenta de todo lo que no sabía cuando adopté y que tenía que haber sabido. Y todo lo que ya ahora, como en mi práctica profesional en psicoterapia, encuentro en el consultorio con familias que vienen con muchas dudas, muchas preguntas y con o sea, yo ya lo estoy recomendando porque lee el libro, te va a guiar, todas esas preguntas con las que llegas están ahí, ¿no? Están ahí en el libro y creo que eso pues va a ser una compañía. Fíjate, hay un libro que se llama, ya viejo, que se llama ¿Qué esperar cuando se está esperando?
que muchos papás biológicos en la espera de su hijo lo leyeron, pues yo lo leía y decía, este debió de haberse llamado ¿Qué esperar cuando se va a adoptar o cuando se está adoptando? Porque es tal cual, o sea, nos vas llevando desde el principio, ¿no? Como desde antes de adoptar, desde que estamos pensando, ¿no? En las motivaciones para la adopción. Mira, lo voy a tomar en cuenta porque puede quedar como subtítulo para una siguiente edición, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, quiero explicar un poquito una dinámica porque, bueno, el libro está dividido en 3 y como ahorita antes de empezar la charla, le decía a Gaudí, me gustaría hablar como de la extensión del libro, ¿no? De cosas que a mí me llamaron mucho la atención y entonces vamos a dividir en 3 la charla, ¿no? O sea, de las 3 partes del libro que queremos hablar y vamos a intercalar algunas preguntas, 4 preguntas para poder rifar 4 libros a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, en un ratito vamos a hacer la primera pregunta y hagan de cuenta, si 5 personas contestan, yo le voy a decir a Gaudí, a ver, del 1 al 5 dame un número al azar y el número que Gaudí elija, ese va a ser el ganador. Yo aquí puedo leer todas las respuestas que aparecen, entonces voy a estar muy atenta para todas sus respuestas. Entonces, Gaudí, quisiera preguntarte primero, ¿cómo nace la idea de escribir este libro? Bueno, de publicarlo, ¿no? Me imagino que llevas muchos años como tomando nota. Sí, pues bueno, surge justamente del hecho de acompañar a adoptantes, a equipos técnicos, a equipos de instituciones públicas y privadas que atienden a niñas, niños y adolescentes. Y Verdades de la adopción se me ocurrió como título porque es lo que le da estructura al libro, ¿no? Este se convierte, tiene 20 verdades, cada verdad es un capítulo, y lo estructuré así porque cuando trabajo con papás y mamás en un formato grupal que están esperando o preparándose, capacitándose para poder adoptar, hay una dinámica, una técnica grupal sociométrica que suelo hacer, y entonces yo les hacía preguntas como para generar reflexión sobre el tema, y entonces, por ejemplo, les preguntaba, póngase de pie o levante su mano quienes consideran que la adopción es para los adoptantes, no para el niño, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues allí tomaban partido por una u otra posición, y lo interesante era la reflexión que venía, ¿no? Bueno, yo pienso que es para los padres porque somos quienes decidimos y tomamos la iniciativa de la adopción. La mayoría solía decir que era para los adoptantes por múltiples razones, ¿no? Es que, bueno, ser padres es un derecho incluso constitucional, tal y tal, ¿no? Y minoría solía decir, no, pues yo creo que es para la niña o el niño porque es quien necesita una familia y tal. Y entonces, frases de ese tipo yo observaba que eran muy estimulantes para detonar la reflexión, ¿no? Para problematizar el tema, para polemizarlo, y de ahí es de donde surgen como conclusiones y permite ir como introduciendo información de distintas categorías, ¿no? Jurídica, de derechos humanos, pero sobre todo también de corte psicológico, sociológico, desde las neurociencias, desde la teoría del apego, todas esas disciplinas que nos ayudan a entender las necesidades de una niña, niño, adolescente. Y bueno, efectivamente todo eso lo fui compilando en esta estructura que mencionaste, que tiene estas 20 verdades, están distribuidas en 3 apartados. El primero es un apartado que tiene que ver con verdades relacionadas con la niña, el niño o adolescente. El segundo con los adoptantes, y el tercero con la adopción como figura o como proceso. Y esas verdades entonces tienen relación con ello. Y por ejemplo,
todo lo relacionado con el proceso tiene mucho que ver, pues, con no solo con las familias que se conforman a través de la adopción, sino también con la cultura, con los equipos técnicos, con las autoridades gestoras de la adopción, con los sistemas de protección, con los medios de comunicación, con el poder legislativo y sus oportunidades que tiene para incidir positivamente en esta figura que es la adopción. Y entonces, pues bueno, al final queda en este libro a 30 años de tránsito, de experiencia en este tema, donde pues el resultado, como mencionaste, pues son más de 500 páginas, porque procuré, pues sí, hacer un corte de caja de estas décadas de trabajo Sí. y no dejarme nada, pensando en todos los públicos, ¿no? Que son los que acabo de mencionar. Y que además es un libro actual, ¿eh? No es como que digas, ay, fue algo que pasó hace 30 años. Es algo que pasa todos los días actualmente. Así es, porque sí, o sea, yo comencé hace, digamos, el próximo año cumplo 30, porque yo egresé de la licenciatura en psicología en 1996 y mi primer trabajo fue en un centro de asistencia social, ahí de manera operativa, a tiempo completo, durante más de una década. Y de ahí, claro que vi, digamos, de manera directa, en carne propia, vivencié el acompañar a esta población, Sí. pero después de eso no me he salido del tema, pues, ¿no? Al día de hoy sigo asesorando equipos técnicos de distintos centros de asistencia social, procuradurías de distintos lugares de la República, y eso pues me mantiene efectivamente pues Actualizado. actualizado, ¿no? Sí. En el tema, tanto a nivel de procesos como a nivel de las implicaciones que tiene en todos los actores de la adopción. Oye, y además el prólogo de Jorge Barudi, que bueno, wow. Sí, 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 un hombre sabio, un tutor, un mentor a quien aprecio y admiro sobremanera. El, lo, lo, leí pues con su libro de Los buenos tratos a la infancia del 2005, que para mí vino a ponerle palabra a mucho de mi quehacer que yo ya traía de una década, y que a partir de ahí lo seguí como se podía. Luego tuve la oportunidad de conocerlo acá en Querétaro hace ya varios años, y justo el año pasado vuelve a venir a dar un seminario junto con Marjorie a la Ciudad de Sí. México. Ahí nos reencontramos y para entonces pues yo ya tenía terminado el libro. Tímidamente le pedí que si hacía un comentario, un prólogo al libro, y yo traía pensado cantidad de argumentos para convencerlo. Me los tuve que guardar porque a la primera me dijo, sí, claro, claro que Sí. sí. Tú dime de qué extensión, es algo para la contraportada, algo más amplio, tal. Dije, pues lo que te dé la vida, si es un prólogo, pues mucho mejor. Y bueno, con lo generoso que es, Sí. mandó un prólogo que tú pudiste leer, que es Sí. oro molido, ¿no? O sea, nos Oro molido. regala información Sí. de última generación, Ujú. el conocimiento neurocientífico sobre estos procesos que aparecen en la mente, en el cerebro, derivado de los malos tratos y la importancia de los buenos tratos, de las figuras de apego. Es un capítulo, el prólogo, riquísimo, ¿no? Increíble, sí. Yo estoy tremendamente agradecido y me ratifica su generosidad, ¿no? O sea, ese desprendimiento que tiene Sí. Barudi para hacer que fluya el conocimiento y nos podamos beneficiar todo mundo. Entonces, sí, Sí. ese es un plus que Sí. trae este libro, Es Verdades un de gran plus Adopción. y porque se ve, bueno, él ha dedicado su vida, ¿no? A la infancia y a buscar y promover el buen trato, ¿no? Y cómo acompañar a niños que han vivido esta adversidad. Y algunos de los que están ahorita escuchándonos y yo misma tuve la oportunidad de ser el diplomado con él
y bueno, es sí, un gran profesional y gran conocimiento y gran persona también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí está él. O sea, tiene toda la autoridad por la experiencia técnica, teórica, histórica y también, pues, por su propia experiencia de haber vivido, Sí, pues, los terrores de la dictadura, ¿no? Nos lo sí, cuenta en el sí, prólogo, él fue un chileno exiliado sí, en, en Bélgica, hoy Bélgica. viviendo en Barcelona, y Ujú. él sabe de lo que implica la migración, el maltrato en carne propia, y lo ha Sí, podido resiliar, y entonces sabe de qué nos habla, y sí, por lo mismo, pues se ha dedicado a acompañar a estas familias, ¿no? A estas temáticas. así es, Y bueno, también, pues igual que tú, él y Marjorie, pues son padres por adopción, sí. nos lo cuentan ahí nos lo cuenta en el prólogo, y pues es un saber redondo entonces sobre el tema, Así ¿no? es, así es, así es. Y pues que me encantó leer ese prólogo y bueno, sí, es como dices, la cereza del pastel. Y bueno, ya antes de adentrarnos al contenido del libro, ¿qué te parece que hacemos la primera pregunta para la rifa? Que Vale, sería, ¿qué es para ti la adopción? Entonces, quien quiera responder, ¿qué es para ti la adopción? Mientras vamos a ir platicando un poquito sobre la primera parte del libro. A mí, Gaudí, me iba moviendo el libro, me iba de verdad removiendo muchas cosas, y porque te atreves a poner cosas que sabemos como profesionales, como familias adoptivas, que existen en la adopción, pero creo que no mucha gente se había atrevido a ponerlo y a publicarlo en un libro para que todos lo miremos. A veces hay cosas que incluso, te platicaba antes, yo creo que familias pueden decir, ¡ah! Creo que me pasa a mí eso, ¿no? Y no me había dado cuenta. Entonces es un regalo este libro para podernos dar cuenta de cosas, ¿no? Y entonces voy a poner esas verdades que, uy, que como que me hicieron moverme de mi silla cuando lo iba leyendo. Entonces, por ejemplo, hablas del rechazo, de los niños feos. sí, sí, sabemos que desafortunadamente, de manera permanente, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en México tienen a niñas, niños y adolescentes liberados jurídicamente, es decir, se podrían ir en adopción hoy, ¿no? Siempre tienen ya algunos de ellos y ellas que pudieran irse en adopción, sin embargo, no ocurre, siguen ahí en el centro de asistencia social, y esto tiene que ver con su perfil que no sintoniza con las expectativas de los adoptantes, ¿no? Y entonces, pues desde hace ya mucho tiempo tenemos identificados quiénes son ellos y ellas, ¿no? Nos referimos a niñas y niños grandes, adolescentes, grupos de hermanos, quienes tienen alguna discapacidad o enfermedad, y una categoría más que efectivamente yo no veo enunciada en ningún texto de adopción de los que he leído, es la categoría de las niñas y niños feos, así Sí, literalmente, ¿no? sí, Estéticamente hablando, lo que sí. signifique para cada quien feo, fea, pero ¿por qué me atrevo a documentarlo ahí? Pues porque en los procesos que yo llegué a acompañar de adopción, cuando se está en estas etapas de convivencia para poder evaluar si van a congeniar o no, etcétera, eh, yo vi en más de alguna ocasión que el factor que se convertía en obstáculo para que esas convivencias no fueran generando un vínculo, pues tenía que ver con que a los adoptantes no les parecía atractiva físicamente esa niña o ese niño, ¿no? La mayoría de las veces se trató de niñas de pueblos originarios donde su piel oscura, en ocasiones sumado pues a las cicatrices del maltrato, eh, su cuello, perdón, su cabello, muchas veces nada terso, porque también sabemos que la vida en la institución
genera ese tipo de características o rasgos físicos, ¿no? La piel como de cartón, nada suave, por más que le pongan cremita ahí en el centro de asistencia social. Y todo ello, pues yo que observaba con lupa esos procesos, esas interacciones, pues alcanzaba a notar que no había pues esa simpatía, pues ese agrado. Y Sí, escribo ahí en el libro, obviamente en este pleno siglo XXI, difícilmente los adoptantes dirían en ese momento de convivencias que no les gusta, ¿no? Es claro, políticamente incorrecto. No sí. obstante, se les deslizaban ciertos comentarios del tipo, ay, qué curiosita es, ¿no? Con un tono que aludía al rechazo, pues, ¿no? Y Sí, entonces, ¿para qué escribirlo en un texto? Pues para que, sobre todo los equipos técnicos, puedan poner la lupa en esos momentos de convivencia que, insisto, tienen como objetivo ir viendo si el vínculo se va a consolidar para poder seguir adelante en el proceso y dar pie a la etapa de acogimiento preadoptivo y luego más adelante al juicio de adopción. Hay que poner la lupa en esos detalles que suelen ser muy finos, y con eso podemos evitar pues que una adopción que tal vez no va a salir bien, permitamos que continúe hacia adelante, ¿no? exacto. Y también te diría yo que si, por ejemplo, una persona que empieza a leer el libro y ve esto escrito ahí, a lo mejor dice, ay, a mí me pasa, ¿no? Ujú. Yo también podría pensar eso. Y entonces todo se puede ir trabajando, o sea, en psicoterapia podemos trabajar y es una invitación para que las familias asistan a terapia desde antes de adoptar, ¿no? Desde que estén en su proceso, porque pueden ir saliendo estas cosas que la verdad es que bien, es un miedo a lo mejor, o es un prejuicio, o es una creencia que se puede trabajar y ya llegar con todo esto más limpio, más sanado, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, más vale prevenir siempre que tener que reaccionar ya en medio de un Exacto, proceso que está comenzando, ¿no? Y coincido exacto. contigo, vale la pena tomar como analizadores todas estas variables, porque tenemos que asumir que vivimos en una cultura ampliamente discriminadora, ¿no? Sí, Clasista, racista. sí, Así lo dicen las estadísticas sí, de los sí, estudios en el tema, ¿no? Y pues bueno, al nacer en una cultura así, nos convertimos en personas adultas que inevitablemente tendremos algo de eso, ¿no? Y entonces claro. hay que revisarnos, hay que Sí, reflexionarnos y si soy y tengo deseo de adoptar, lo que tú planteas es excelente. O sea, antes incluso de comenzar el proceso de entrevistas con la sí, instancia sí, respectiva para obtener un certificado de idoneidad, mejor en un proceso reflexivo me así, reviso estos temas. Me parece genial como exacto, tú lo planteas, eso es muy exacto. preventivo, ¿no? Sí. Oye, pues bueno, tenemos 15 respuestas. La verdad es que te voy a mandar todas las respuestas que han llegado porque todas son valiosísimas. Ujú. Eh, no quisimos hacerlo subjetivo, como decir cuál es la mejor, porque no sería muy justo para todos, ¿no? Porque son grandes respuestas. Pero si tenemos 15, tú escoge un número del 1 al 15 y ese va a ser el ganador. Muy bien, bueno, digo al azar 9. El 9. El 9 es Enrique Salido. Ok, Enrique Salido, felicidades. Enrique, por favor, y todos los que vayan a ganarse sus libros el día de hoy, manden un correo a contigo desde el corazón @gmail.com con sus datos para poderles enviar el libro hasta su casa. Entonces, muchas felicidades, Enrique. Y Gaudí, otro tema que me parece muy importante en esta primera parte del libro es toda esta reflexión que se hace sobre la familia biológica y el lugar que hay que darle a la madre, a la familia de origen de nuestros hijos, que muchas veces como que las familias dicen, no, la historia empieza el día que llegó con nosotros, ¿no? Todo lo de antes no quiero ni verlo, ni nombrarlo, cuando es parte de la historia de nuestro hijo, pero muy categóricamente
hablas en tu libro que tenemos una deuda con ellos. Sí, y planteo esta deuda partiendo de que en la adopción, para que esto ocurra, pues se requieren de 3 actores, ¿no? Siempre solemos mencionarlo como la tríada de la adopción, es decir, el niño, niña o adolescente que ha de ser adoptado o que ya fue adoptado, sus papás, mamás por adopción y pues de dónde nació esta niña, niño o adolescente, ¿no? Es decir, sus progenitores o también llamados padres, madres biológicas, ¿no? Y cuando hablamos de la adopción, casi siempre tenemos como más atención en el hijo, la hija por adopción, en los adoptantes, y esa figura de dónde viene, me refiero a las mamás, los papás adoptivos, perdón, biológicos, como que salen de la ecuación muy pronto, ¿no? A ver, Sí. en los casos donde los sistemas de protección tuvieron que intervenir porque estos padres biológicos maltrataban al niño y tuvieron que separarle y llevarle a un centro de asistencia social, muchas veces ya desde ahí quedan fuera de la ecuación, ¿no? O sea, si hay elementos, se hace un juicio de pérdida de patria potestad, se hacen todas las diligencias y entonces la sentencia queda firme, el niño queda desvinculado legalmente de sus progenitores, se puede ir en adopción, se trabaja con el niño, con los adoptantes, etcétera. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con sus progenitores, no? O sea, ¿quién los miró? ¿Quién los atendió? ¿Quién se preguntó qué los llevó a maltratar a su hijo? ¿Qué viven al saber pues que su hijo ya no va a volver con ellos porque un juez, una jueza determinó por medida de protección que se irá en adopción más adelante? ¿Quién hace ese trabajo? Pues no, tenemos que reconocer que no lo estamos haciendo, ¿no? Y no hacerlo también redunda, digamos, como en injusticia, porque tenemos que asumir que estos padres, madres, aunque lastimaron a su hija o a su hijo de una manera significativa como para que el sistema de protección tomara una medida de separación, generalmente no lo hacen con dolo, pues, ¿no? Y esto es importante no perderlo de vista. Esos progenitores están haciendo lo mismo que hacemos cualquier papá y mamá, ¿no? O sea, lo mejor que podemos con los recursos y oportunidades que tenemos. Lo que sucede es que generalmente ellos, ellas tienen menos oportunidades, menos recursos parentales y la sociedad no entra para poderles acompañar. Los sistemas de protección no los miran, no los ubican, no llegan o llegan muy tarde y cuando llegan, en ocasiones o no hay las herramientas para intervenir de manera especializada, precisa, o en ocasiones no intervienen, Barudi lo dice en el prólogo, por cobardía, ¿no? Una palabra fuerte, una expresión fuerte, pero sucede. Hay veces que no hay algún compromiso con esta población. Entonces, yo encontré útil no dejar de señalar que ahí tenemos esa deuda de trabajo y tenemos que hacerlo porque también redunda en una medida preventiva. No debemos de perder de vista que muchas veces se trata de progenitoras, progenitores jóvenes que si no les ayudamos a que elaboren el duelo por esta separación, muy Sí, pronto van a tener otro hijo, otra hija, sí, o a los que ya tienen en casa el riesgo de poderles maltratar, pues va a estar ahí latente. Alguien tiene que sí, intervenir para ayudarles a que remonten esas multiproblemas que tienen, esas circunstancias en las que están y a intervenir para fortalecer sus competencias parentales y acercarles oportunidades para que puedan desplegarlas, ¿no? Por sí, eso mi motivación a decir al respecto. sí, sí, definitivo. La verdad es que están, pues, muy, muy olvidados, no se voltean a ver, como dices.
luego se vuelven a mirar cuando los hijos preguntan por ellos, ¿no? A Sí, veces los papás nos asustamos y ponemos cara de miedo y el niño deja de preguntar hasta que decide emprender una búsqueda activa de orígenes, ¿no? Como una búsqueda más, porque la búsqueda pues empieza desde que el día que preguntan por su mamá o por su familia de origen, pero a lo largo de su vida, es mi experiencia, pues preguntan, pero hay un momento en donde deciden, pues sí quiero conocerlos o no, o empiezan a tener ciertos acercamientos de buscar el expediente, de conocer su acta de nacimiento original, conocer su nombre, que de esto también hablas en esta primera parte, ¿no? Como la importancia de respetar el nombre que le puso la madre biológica, que muchas sí, veces lo quitamos. porque estos dos datos que pones aquí en la mesa tienen que ver con esa construcción de identidad. A fin de cuentas es de lo Sí, que estamos hablando, ¿no? O sea, la sí, identidad se construye con base a un relato que vamos creando acerca de uno mismo, ¿no? Y entre más sólido y amplio es ese relato que yo me construyo sobre mí mismo, pues más sólida es mi identidad. Pensando en los hijos, hijas por adopción, como tú mencionabas, no llegaron o no comenzó su vida llegando a la familia adoptiva. claro. Ya antes tenían una vida, una existencia previo a la llegada con la familia, incluso pues una vida intrauterina, donde hoy sabemos que también ya ahí suceden cosas, pues, ¿no? Y eso constituye parte de su historia. Sí, muchas veces no se conocerá porque desafortunadamente en la actualidad los expedientes no son tan amplios, pues, ¿no? No hay mucha información. Y en los casos que incluso eh, los padres por adopción sí están abiertos como y deseosos de conocer todos los antecedentes, pues también sucede que no hay demasiados antecedentes. Los expedientes son Sí, 2, 3 páginas nada más, pero sí, bueno, hay que conocer y saber lo que haya, porque efectivamente, más temprano que tarde, la hija, el hijo, va a comenzar primero a hacerse preguntas, eh, lo que llama un colega español una búsqueda interior, ¿no? Se va a hacer preguntas sobre su origen. Luego, sí, si hay confianza, se las va a poder externar a sus padres por adopción y después, ya más adelante, probablemente, tal vez los menos, pero quiera hacer esta búsqueda externa, real, para encontrarse con sus progenitores. Entonces, ¿qué estamos diciendo tú y yo? Pues que esto es parte de la vida de los hijos e hijas por adopción. Es muy importante porque hablamos de construcción de identidad. Y entonces, por eso no podemos sacarles de la ecuación a los progenitores, porque siempre van a estar allí en la vida de la familia adoptiva que que se conforma, ya no solo en las hijas e hijos por adopción. sí, así es. Mira, quiero compartirte un comentario de una mamá que dice, alguien me dijo que yo como mamá soy la guardiana de la historia de mi hijo y eso implica sus orígenes. Y ahí me cayó el 20 de mi responsabilidad de acompañar a mi hijo en su búsqueda de orígenes. Mira, pues yo suelo decir algo muy parecido a manera de recordatorio. No olvidemos que papás, mamás adoptivos solo son custodios de la información de este hijo que adoptaron, ¿no? O sea, Ujú. no tienen entonces el derecho a robarle esa adopción, a quedársela, a ocultarla, a guardarla. Cuando las instituciones eh, les entregan esa información, es para que a través del tiempo se la puedan ir devolviendo a su hija, a su hijo, conforme vaya teniendo la necesidad y las capacidades de poder ir entendiendo y procesando nueva información. Y entonces solo son custodios y administradores, digámoslo así, de esa Sí. información, ¿no? Y eso es bueno no perderlo de vista. Oye, ¿qué te parece que hacemos la segunda pregunta? ¿Sale? Muy bien. Entonces, a ver, pongan atención. Y quiero decirles que nos están viendo en YouTube, en Facebook y en Instagram.
y estoy contabilizando todas las respuestas de las 3 redes, ¿eh? Estoy Oye, tratando de pareja para que todos tengan su lugar. y tal vez por si alguien se acaba de conectar, decirles que la Ah, pregunta que va a hacer Gina es para que ustedes puedan darle respuesta ahí escribiendo y quienes contesten, al azar vamos a elegir a alguien que se lleve el libro. exactamente. Entonces escriban por ahí. Escriban. Entonces, la pregunta es, di o escribe una actitud que ayuda a fortalecer el vínculo con los hijos. Una actitud que ayuda a fortalecer el vínculo con los hijos. Ahí en el chat de Facebook o de YouTube o de Instagram pueden escribir y los vamos a ir contabilizando. Mientras, Gaudí, en la segunda parte de tu libro, que bueno, hablamos de unas pinceladas de la primera parte, ¿no? Pero bueno, para poder hablar un poco de la segunda parte, hablas de los padres aquí. En la primera hablas del niño, en la segunda hablas de los padres. Entonces, hay 2 temas que me gustaría tratar. Una, esta parte que hablas de la diferencia entre necesidad y deseo, que si el amor de los papás nace inmediatamente y que llega el niño y dices, es que pues no siento nada, no lo quiero, ¿no? Y esta sensación que a veces nos llega y que puede ser culpa que llegue a los padres adoptivos de, oye, es que no lo quiero, a lo mejor no es para mí esto de la paternidad adoptiva, maternidad adoptiva, ¿no? Y cómo llega este instinto paterno, si es verdad que tenemos este instinto paterno-materno, ¿no? Sí, bueno, primero decir que es ese título que da pie a tal capítulo que dice, no es lo mismo necesitar un niño que desear un hijo. Es una expresión que le leí a una colega argentina, pero que desafortunadamente no pude citarla porque ese libro no supe dónde quedó, lo leí hace mucho, pero me dio mucho sentido, pues porque efectivamente necesidad y deseo son de distinta categoría, ¿no? Ujú. Necesitar un niño es, se manifiesta después en motivos, pues que no están en el interés superior de ese niño, niña o adolescente que he de adoptar, ¿no? Y se ve Sí, reflejado, digámoslo así, de manera concreta cuando en las entrevistas uno les pregunta a los adoptantes y por qué deseas adoptar. Entonces sus respuestas suelen ser pues porque no podemos tener hijos por nuestros temas de infertilidad o porque eso nos viene poniendo muy tristes o porque sentimos que le falta más chispa a nuestro matrimonio, a nuestro hogar o para tener a alguien a quien heredarle. Todos este tipo de motivos tienen que ver no con el niño, la niña o adolescente, sino con los adoptantes, con los adultos, ¿no? Entonces, eso tiene más que ver con necesitar un niño, ¿no? Eh, sí, no hasta podría decir, fíjate que esas necesidades las podrías cubrir de otra forma, de otra manera, es decir, ampliando tu grupo de amistades, nutriendo tus relaciones con las personas, teniendo un pasatiempo que le dé vida a tu vida, etcétera. Pero desear un hijo eh, eh, implica esa capacidad de ahijar a un niño o a una niña o a un adolescente, ¿no? Implica salirse de sí para pensar en beneficio de un otro. Y entonces, estas personas, el tipo de respuestas a la pregunta ¿por qué deseas adoptar? Suelen ser, pues porque pues, somos suficientemente felices o somos tan felices que queremos compartir esa felicidad con alguien más, porque queremos dar amor, porque queremos acompañar pues a alguien que ya está en este planeta Tierra y que necesita de cariño, de unos papás, etcétera, etcétera. Es decir, son respuestas que tienen como característica el descentrarse de sí para poder pensar en el otro, ¿no? Entonces, el deseo es de un nivel, digamos, como superior que la necesidad. Las necesidades los tenemos todos los mamíferos de la creación, especie a la que pertenecemos, ¿no? Pero la capacidad sí, deseante, pues es propia de los seres humanos. Entonces, importante hacer, digamos, esa diferenciación
y para todo mundo, ¿no? Para los adoptantes, para que puedan, a la hora de leer ese capítulo en el libro, hacer un proceso de autorreflexión, de autoanálisis, sí, ver si están en la línea de la necesidad o del deseo parental. Para los profesionales que hacen las entrevistas sí, de evaluación, pues poder ver cómo están necesidades y deseos en las personas que están entrevistando. Y a la sociedad en su conjunto, pues también nos ayuda a entender que niñas, niños y adolescentes no han de venir a las familias, a sus madres, a sus padres, para llenar huecos, para cubrir necesidades del tipo que sea, sino que han de llegar a las familias por adopción o por biología para crecer, para adquirir habilidades a través de las necesidades que les son cubiertas y un buen día, pues poder seguir a la vida de manera autónoma a hacer el bien por la siguiente generación, ¿no? Y seguirle dando, pues, vuelta a la vida civilizada, ¿no? así es, Uh-huh. así es, Gaudí. Oye, Gaudí, tenemos 34 respuestas. Ándale, se duplicaron. Se duplicaron. Eso es buena noticia. Entonces, también me encantan las respuestas. La verdad es que podríamos hacer aquí un capítulo de actitudes, ¿no? Para fortalecer el vínculo. Claro. Entonces, pues un número del 1 al 34. Bueno, ahora me voy a ir a los primeros. El número 4. El número 4 es una persona que nos está viendo en Instagram, es Belinda Díaz. Belinda, por favor, me puedes mandar un correo a contigo desde el corazón @gmail.com.mx para que yo tenga tus datos y poderte mandar tu libro. Felicidades. El libro les va a llegar por Amazon, que es Les va a donde llegar. en este momento Sí. está a la venta. Ni siquiera yo tengo todavía un stock de libros porque acaba de ser publicado ahí, entonces desde ahí va a ser enviado. Así es. Desde ahí se los vamos a mandar. Y bueno, quien lo quiera comprar también en amazon.com.mx ponen verdades de la adopción y ahí lo encuentran. Oye, Gaudí, y otro tema interesantísimo de esta segunda parte del libro es esta parte en donde hablas que en el corazón de los padres vive más de un hijo. Sí, sí, sí. Fue la forma, digamos, sencilla de decir algo que un psicoanalista de nombre Sergi Lebovici nos documenta de una manera más compleja, y para decirlo muy rápido, él nos dice que los padres adoptivos o no adoptivos suelen tener más de un hijo en su mente, en su corazón, ¿no? Y se refiere, pues, al hijo real, que es el que les nace en el caso de los padres no adoptivos, o el hijo, la hija que llega a través de la adopción. Ese es el real, ¿no? El de carne y hueso. Sí. Pero en su mente también hay un hijo llamado imaginario, ¿no? Que es ese hijo que está como a un nivel preconsciente, que cuando nosotros, por ejemplo, a los adoptantes en las entrevistas de selección o de evaluación les preguntamos, ¿y por qué quieres adoptar? ¿Cómo te imaginas a ese niño, adolescente o bebé que te pudiera tocar en adopción? Y ellos, no, todo lo que nos dicen acerca de esas preguntas, pues manifiesta ese hijo imaginario en el que están pensando, ¿no? Y a la hora de hacerse la pregunta ellos mismos, escarban un poquito y se dan cuenta incluso, pues, que había expectativas que ni tenían tan claras, que estaban ahí medio preconscientes, pero en este esfuerzo introspectivo pueden lograr poner en la mesa ese hijo imaginario, cómo se lo imaginan, ¿no? Pero también hay otro hijo que es el llamado el fantasmático, así lo menciona Lebovici, y ese sí es más del orden de lo inconsciente, ¿no? O sea, Sí. está hecho como de esas expectativas muy tempranas que incluso pudieron aparecer antes de que ese adulto se casara con esa pareja, en el caso de las parejas, pudo empezar a gestarse desde la infancia o adolescencia, cuando el adolescente decía, pero mis papás son muy malos conmigo y cuando yo sea
mamá, papá, yo no le voy a tratar así. Y esto a un nivel no consciente, pues, ¿no? Entonces, ahí están como las intenciones de hacerlo mejor, pero también están, pues, los traumas de lo vivido. Ese hijo fantasmático es el que, pues, se pone en juego cuando estamos en la crianza y de repente las situaciones nos desbordan y terminamos haciendo lo que queríamos, lo que habíamos dicho que no íbamos a hacer con el hijo, ¿no? Sí. Gritándole, castigándole y tal. Y hay un otro hijo que es el cultural, ¿no? Que ese está hecho, digamos, como de todo lo que la cultura dice que ha de esperarse o de hacerse con las hijas e hijos, ¿no? Y entonces eso explica mucho, pues, la manera en que cada quien va eligiendo criar, ¿no? Algunos Sí. papás, mamás dicen, pues no, mejor a los bebitos no los tomes en brazos cuando lloran en su cuna, tal. Entonces Ujú. eso es cultural. Pero hay Sí. otros que dicen, no, no, o sea, atiende sus necesidades, hazle caso siempre. El Ujú. cargarlo o no en rebozo o en fular, Mm. todo eso, ¿no? Sí, Todo lo que la cultura nos dice sobre la crianza. Entonces ahí hay por lo menos 4 hijos, hijas en la mente, en el exacto. corazón, y es Sí, importante, pues, revisarlos, ¿no? sí, muy importante, muy, muy, muy importante. Si estás en proceso, revisarlo antes de, pero si ya estás con tus hijos en casa también, ¿no? Es importante poder hacer ese trabajo y esa revisión. Y insisto que en terapia, pues es un buen lugar, ¿no? Para poderlo hacer. Eh, bueno, voy a pasar a la tercera parte del libro porque no quiero que nos gane el tiempo. Sí. Antes, ¿qué te parece que hacemos la tercera pregunta? Que sería, danos una idea que se te ocurre para promover la cultura de adopción. Igual, en su lugar de comentarios, en la red social donde nos estén viendo, escriban una idea que se te ocurre para promover la cultura de adopción. Es para el tercer libro. Y mientras las personas nos responden, Gaudí, en esta última parte del libro que se llama, que está dedicado más bien a la adopción como figura, hablas de mucho sobre las instituciones, de cuidar al personal de las instituciones y de todo lo que les pasa eh, cuando un niño llega, se encariñan con él, lo tratan, lo cuidan y luego se va. Esa Ujú. es una parte importante que me gustó, pero quisiera que nos platicaras un poco esto que me movió mucho. El tema de que las adopciones son legales y hay otro nombre como común, ¿no? Lo común, es decir, adopciones legales y adopciones ilegales. Ujú. Y tú dices también muy categóricamente, no existe la adopción ilegal. A eso se le llama apropiación. Sí, y ahí otra vez digo, no es mérito mío, sino que yo cito al colega argentino Carlos de Renzi, si no me equivoco, ese es el nombre Ujú. preciso, y si me equivoco, lean el libro y luego me corrigen. Él dice eso, que no hay adopciones ilegales. Para que, bueno, yo complemento diciendo, para que sean adopciones, tienen que ser legales, ¿no? Tienen que cumplir con los procesos, con los requisitos y estar avaladas por las autoridades correspondientes, ¿no? Me refiero pues al Poder Judicial, ¿no? Un juez que lleva a cabo dicho juicio y que es el que tiene la responsabilidad de poder cuidar que esta adopción es en el interés superior de esta niña, niño o adolescente, que no hubo tráfico, que no hubo dinero de por medio, etcétera. Y entonces tiene que ser, para que sea adopción, cumplir con esto que he de mencionar. Y efectivamente, cuando no es por esta vía, sino es una entrega directa de progenitores a adoptantes y estos se ahorran un juicio de adopción y de manera ilegal consiguen un registro en un acta de nacimiento en el registro civil, que desafortunadamente son prácticas que siguen ocurriendo al día de hoy. Eso, ahí hablamos de una apropiación, ¿no? Y hay casos pues todavía más extremos.
donde es tanta como la ansiedad y necesidad de tener un niño de los adoptantes, pues que en ocasiones se apropian de un niño pagando dinero, y eso ya es tráfico, pues, de personas. Siguen sucediendo, son muchas las niñas, niños y adolescentes que desaparecen en nuestro país, y algunos de ellos tendrán estas dinámicas. Ahí estamos hablando de apropiación, ¿no? Y esto es algo, además de que es delito, pues es algo desgarrador, ¿no? Para los Sí, progenitores, para ese propio niño o niña que el día de mañana, ¿cómo le van a contar sobre su origen, ¿no? O sea, el día que pregunte ya más adelante, ¿y por qué me adoptaron? ¿Y quiénes fueron mis progenitores? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo le vas a decir esta realidad, no? así es. Algunos papás por adopción dirán, bueno, pues no le diremos, ocultaremos ese detalle o tal y tal. Híjole, hay una afirmación, ya no recuerdo qué tan explícita en el libro, pero que va en la línea de que no hemos de perder de vista que los hijos, las hijas por adopción siempre saben que lo Sí, fueron. así es. No importa que hayan sido antes de los 3 años, cuando no hay lenguaje, aún ahí Ujú. saben de su adopción, aún siendo adoptados bebitos, saben de su adopción, tienen memorias sensoriales. Lo único que necesitan es que a través del tiempo se les vaya diciendo cómo fue, cómo ocurrió, y se le vaya dando un sentido a esto. Entonces, híjole, ¿cómo darle un sentido a un inicio de una adopción que comenzó por una apropiación, por un tráfico, por un pago para? Entonces, es desafortunado que exista todavía esto, ¿no? Así es. Sí, sí, muy desafortunado, pero es una práctica que pues, desafortunadamente, desgraciadamente, pues se da y sigue existiendo comúnmente, ¿no? Sí. Entonces, igualmente, ¿no? Quizá alguien lee el libro y se da cuenta que su proceso no está siendo muy transparente o legal y qué difícil decir, me apropié de un hijo, ¿no? Sí, porque ahora que lo Entonces, dices, y también lo digo en el libro, hay casos, sobre todo de adopciones al interior de la familia, que no es que lo hayan hecho con dolo, simplemente, exacto, no sé, la hermana se queda sí, y adopta a el sobrino porque la hermana falleció o tal, y más bien por ignorancia, pues no sabían que había que hacer todo un juicio y demás, y de alguna manera terminan haciendo trámites que no están del todo legales. eh, por eso hay que acercarse a las autoridades, ¿no? En México la autoridad es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay una a nivel federal, en cada sí, estado hay una estatal y en cada municipio hay una auxiliar. Entonces hay que acercarse a esas procuradurías para ujú. pedir la información y hacer los procesos de una manera legal, ¿no? Y asimismo, bueno, antes de la última pregunta, te Sí. quiero decir que tenemos 34 respuestas Ok. Entonces de, digo un número, que hablan de la cultura de adopción. Un número, del 1 al 34. pues al otro extremo, el 34. El 34, Juliana Jaramillo. Súper. Juliana, por favor, mándanos un correo a contigosdecorazon@gmail.com.mx con tus datos para mandarte tu libro. Oye, ahorita no te dicen de dónde son, que me da curiosidad de dónde son las Ay, 3 personas que ya ay, se por llevaron un favor. libro. Sí, Juliana, Belinda, Díaz y Enrique Salido. Díganos, por favor, de dónde son Solo por para curiosidad. saber hasta dónde se va a ir el libro. Y bueno, Gaudí, también te quiero hacer como ya una última pregunta porque se nos está terminando el tiempo, que también esto me sacudió mucho y me hizo reflexionar justo para poder seguir trabajando en la cultura de adopción y en la, como sociedad, ¿no? De mirar a los niños, mirar a las familias, que hablas de que no todos los niños que necesitan una adopción la tienen y no todos los que la tienen la necesitaban. Sí, y esto alude a la primer verdad del libro. La primer verdad del libro dice que la adopción
es para la niña, el niño o adolescente. No es ni para los adoptantes, no es ni para los sistemas de protección. En principio, la adopción es una institución creada para una niña, niño o adolescente que se quedó sin los cuidados parentales, ¿no? Y que sus progenitores han perdido la patria potestad o han decidido cederla porque ellos creen no poder otorgar un cuidado que requiere esa niña, niño, adolescente. Y entonces, eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Porque es el perderlo de vista lo que en ocasiones nos lleva a esta desafortunada realidad que acabas de mencionar, que escribo en el libro, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere al hecho de que hay casos donde niñas, niños o adolescentes sí necesitan de una adopción. Por ejemplo, son estos que están viviendo hoy en los centros de asistencia social y que la mayoría de ellos están deseosos, esperando una familia, ¿no? Es verdad que hay adolescentes en los centros de asistencia social que en ocasiones ya perdieron, digamos, la esperanza y por lo mismo la expectativa de tener una familia. Pareciera que ya se resignaron a crecer ahí, pero la mayoría, si les mantuvieron, digamos, como la información de que su derecho es a vivir en familia, están deseosos y además, en términos de desarrollo humano, pues necesitan una familia. Y en términos de derechos humanos, la ley, la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que es a vivir en una familia, no en una institución. Y entonces no tienen una familia por muchas razones. Mencioné una hacia el inicio, ¿no? Tiene que ver con las expectativas de los adoptantes, que todavía siguen aspirando a tener a un bebé, a un niño lo más pequeño posible, sano, lindo, etcétera. Pero también tiene que ver con que las instituciones, la misma sociedad, no hemos hecho lo suficiente para promover la adopción de este grupo de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En otras ocasiones hay algunos que no han llegado a los centros de asistencia social, que están viviendo con familias Sí, maltratantes y sí. que más valdría que se activaran los sistemas de protección y que si hay elementos para la pérdida de patria potestad, redunde después eso en una adopción. Y por otro lado, hay otros y otras que sí terminaron yéndose a una familia adoptiva cuando en realidad no siempre era necesario. ¿A qué me refiero? Algunos y algunas vienen de familias que efectivamente a lo mejor sí tenían algún nivel de negligencia, pero que la falta de un diagnóstico amplio y profundo impidió ver que lo único que necesitaban era una intervención Sí, multiprofesional, sí, especializada, sí. que les ayudara a fortalecer sus competencias para el cuidado. Y entonces, al no hacer eso, pues simplemente se determinó que había que ser la pérdida de patria potestad, porque además suele Ujú. suceder que cuando no hay un plan de restitución de derechos que mantenga el vínculo entre estas familias, pues, progenitores e hijo, muchas veces, estando ahí en el centro de asistencia social, esto termina, digamos, como en abandono, o sea, dejan de visitarlos, pero mucho tuvo que ver con que los equipos técnicos no facilitaron que el vínculo se sostuviera en lo que se hacía una intervención. Y entonces, pues sí, le abandonan, se hace un juicio de pérdida de patria potestad por abandono y después termina en adopción. Este es el tipo de casos que no necesariamente necesitaban una familia y en otros, Así es. pues veces termina siendo la pobreza, aun cuando Sí, nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice que la pobreza no ha de ser un motivo ni para separarlos de sus familias de origen, ni para internarlos en un centro de asistencia social, ni en consecuencia, pues para que se vayan en adopción. Pero bueno, hay ciertos avances en esta temática en cuanto al accionar, pero todavía tenemos como mucho trabajo por hacer, ¿no? así es mucho trabajo. Y aquí esta pregunta que es como muy ya más al final del libro,
sí me dejó ese sabor de boca de decir, tenemos que seguir trabajando porque por estos niños y por estas familias y por nuestro país, ¿no? Nuestra sociedad y lo que la infancia de nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos como eslogan, la adopción nos toca a todos, y pues es eso, ¿no? No solamente a los adoptantes o a las instituciones o a los profesionales, es a toda la sociedad del país, ¿no? De nuestro país, pero también de otros países, ¿no? Que seguramente pasa algo similar. Así es así, nos toca a todo mundo y bueno, pues yo espero que, ¿verdad? Desde la adopción, pues también sea como la oportunidad para difundir el mensaje, compartir información y que a través de pues esta actividad que hacemos tú, yo, muchas otras y otros colegas en este tema, pues reactivemos, ¿no? Sí, así es. Este espacio que ahorita queda aquí contigo y que quedará pues ahí Sí, colgado grabado, en sí, las sí. redes sociales, pues sería útil que nos ayuden a compartirlo, a difundirlo, porque Sí, son las iniciativas solidarias que hacemos para que pues, la cultura de la adopción sea cada vez más afinada, con más tino, así con menos es. prejuicios, con menos mitos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a dar la última pregunta, así 5 minutos que nos vamos a colgar un poquito más. Ujú. La última pregunta para ganarse el cuarto libro es, escribe una frase que te haya inspirado hoy, la plática de hoy, una frase que te haya inspirado. Esta plática que tuvimos Gaudencio y yo, escríbanlo en sus comentarios para, para rifar el último ejemplar. Y mientras Gaudí, platícanos, está promoviendo en Amazon, se está vendiendo en Amazon. Sí, en este momento está en la versión impresa y digital en Amazon, entonces desde ahí se puede adquirir pues desde cualquier lugar de la República Mexicana y desde cualquier otro país también, ¿no? Más adelante pues iremos buscando otros puntos de distribución. Más adelante yo mismo podré enviar al interior de la República algunos ejemplares. Tal vez alguien incluso quiera que le mande un saludo, una dedicatoria o algo, pero en este preciso momento todavía no tengo el stock en mis manos, pero poco a poco Perfecto. iremos en mis redes sociales anunciando en qué otros puntos de, de la República Mexicana o plataformas se pueden adquirir. Exactamente. Pero bueno, al final llega por Amazon, es muy seguro, entonces está muy bien por ahí. Y pues también, Gaudí, mientras están respondiendo, que son muchísimas respuestas, eh, son muchas citas también los que haces, o sea, no nada más es tu experiencia, que claro que es valiosísima, es mucha investigación, es un libro que se nota la investigación y cómo te apoyas en diferentes especialistas, pues muy renombrados, ¿no? Que hablan del tema. Sí, y quise, bueno, no fue mi intención, digamos, saturar, aunque al final sí hay muchas referencias, pero en realidad lo hago, eh, por un lado, pues para dar la certeza de que lo que estoy compartiendo está basado en evidencia, pues, ¿no? Sí es mi experiencia que eso, como mencionas, pues es importante, pero también está atravesada por lo que las investigaciones nos dicen al respecto. Y también mi intención de poder poner ahí citas, pues es para que las personas que tienen el interés de profundizar en el tema en cuestión pueda rastrear a ese autor o a ese artículo o a ese sitio y entonces pueda hacer una profundización mayor. Cito también, por ejemplo, algunas normatividades, algunas leyes, algunas normas o algunos tratados de derechos humanos internacionales y con la misma intención de que las personas que quieran profundizar en ello vayan a la fuente y en el caso, por ejemplo, de profesionales que trabajan con las familias, capacitándoles, etcétera, pues puedan darle la argumentación a esas familias de desde dónde se plantea la adopción como se plantea, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, esa primera verdad del libro que dice la adopción es para el niño,
como me decían en los talleres los padres, decían, no, no, o sea, es para nosotros, los papás, el derecho a ser padre es para nosotros. Y eso está basado, digamos, en una tradición adultocéntrica, adultocrática, patriarcal de nuestra cultura, pero entonces como profesionales necesitamos tener argumentación para poderle decir, oye, fíjate que no, fíjate que en principio lo que nos dice el Código Civil, de hecho, es que uno de los requisitos de la adopción es que ésta sea benéfica para el adoptado, así dice el Código Civil. Entonces, esas citas ayudarán mucho a las personas a poder profundizar todavía más y encontrar otros textos de otros colegas que también nos aportan conocimiento. Sí, pues eso me impresionó. Son muchas citas y me encantó. La verdad, todo el libro me encantó. Muchas felicidades, Gaby. Yo imagino que Pues varios de sus libros que citó, tú ya los sí, conoces, sí, pero bueno, la gente que no, los puede ahí seguir, esos claro. libros que sean de Sí, su interés. sí, sí, sí. Oye, pues tenemos 33 respuestas. Ok, Y te las voy entonces, a compartir porque pues todo esto es lo que ellos se inspiraron al escucharte, ¿no? Entonces, un un número, número entonces ahora del 1 vámonos, al 33. el 24. El 24, ay, espérame, ya me perdí. El 24 es Yolotzin. Yolotzin. Déjame ver porque tiene otro. Es Yolotzin PQ. Y te digo que las otras personas que se ganaron libros son de la Ciudad de México y de Colombia. Ah, mira, Así qué es que bonito hasta allá se Colombia. va, allá se está yendo el libro. Y Yolotzin, si nos puedes decir de dónde eres también, pues muchas felicidades. Y voy a poner aquí a dónde mandarme un correo, que es contigo desde el corazón, @gmail.com. Aquí se los pongo para que al contigo desde el corazón @gmail.com. Había dicho antes .mx, pero no, es solo .com. Contigo desde el corazón @gmail.com. Mándenme por favor los 4 ganadores, sus datos, para que yo pueda enviarles el libro desde Amazon, les va a llegar seguro. Y bueno, pues muchas felicidades. Y sobre todo, muchas felicidades porque se dieron la oportunidad de estar aquí escuchando a Gaudí y de que ojalá se den la oportunidad de comprar el libro, de tenerlo en sus manos, de irlo leyendo poco a poco, ¿no? Porque la verdad vale muchísimo la pena este libro. Como te digo, creo que va a ser el que esperar cuando se está adoptando, porque la verdad es que uno está adoptando todo el tiempo, desde el día uno, no, desde el día que decide adoptar y nunca se termina, ¿no? De aprender y de saber más sobre la crianza y saber más sobre cómo acompañar a nuestros hijos, aunque ya sean adultos, aunque sean independientes, aunque la verdad es que siempre seremos sus padres y estaremos cuidándolos y acompañándolos pues todos los días, ¿no? Sí, Así es que bien. muchas gracias, muchísimas gracias, Gaudí, por tu tiempo, por estar aquí, por presentar tu libro, por el tiempo para escribirlo y pues felicidades por esta publicación. Muchas gracias, un placer y que haya sido en este espacio la primera presentación del libro, pues me Ay, pone Gaby, muy, muy feliz. es un Gracias honor. por esta iniciativa y por esta generosidad también de hacer esta rifa para que 4 personas ya lo tengan Sí, ahí en sus manos. Invitar al público a que hagamos cultura de la adopción. sí, O sea, bueno, ya se me agolparon las emociones, estoy emocionado y sí, quisiera decir muchas cosas, pero creo que la invitación es esa, que nos sumemos, porque sí, tal como dice tu eslogan, la adopción nos toca a todo mundo, ¿no? sí, Entonces, así es. sumémonos a ello. Creo que en ese tono termina también mi libro, pues, ¿no? Haciendo esa invitación a que Así todos es. nos asumamos, pero que yo no tengo familia, un familiar adoptivo y tal. Siempre tenemos a alguien cerca, ya Sí, sea como vecino, como alumno, como sí, consultante, siempre, o sea, vivimos en comunidad y a todo mundo nos toca
hacer algo al respecto. Me quedé con la sensación de que, bueno, tal vez estuvimos hablando de algunos aspectos como escabrosos, espinosos de la adopción, y no quisiera dejar de decir que hay muchos aspectos que la adopción vive en este siglo XXI que son positivos, ¿no? Yo estuve haciendo Sí, alusión a ciertas leyes que hoy ya existen y que no existían, y sí. que le van dando un poco más de orden. Entonces están pasando cosas buenas, eh, aunque aún nos falte mucho por hacer. Entonces la Ah, invitación no es sé. a sumarnos a esa tarea por hacer. Pues Así es. gracias, gracias, Georgina. No, al contrario, y qué honor de verdad, Gaudí, que presentes aquí tu libro y pues ya sabes que esta es tu casa, es tu espacio cuando quieras estar aquí y seguramente te volveremos a invitar. Pero bueno, pues te agradezco muchísimo y muchas gracias a todos los que se conectaron por todas estas redes sociales. Les agradezco de verdad su presencia y su participación. Todas sus respuestas son valiosísimas, las voy a guardar. Y pues nada, nos vemos la siguiente. Hasta Muchísimas pronto. gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos.